El Benja, buenos días, buenos días, buenas tardes en realidad ya, buenas tardes son de más de las 12:45. La señorita Philhouse. Hola. Hola, buen Gracias. día. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ya, vamos a dar comienzo a nuestra segunda cápsula virtual. Estoy admitiendo a algunos alumnos. Chiquillos, les pido por favor que la gente no se cambie los nombres o los apellidos, porque yo después tengo que pasar la lista. Ayer tuve que bloquear 2 alumnos que estaban ingresando con nombres inapropiados y los tuve que dejar bloqueados, ¿ya? Así que por favor no se cambien los nombres. Ya, vamos a comenzar mientras ingresa un poco más de gente con nuestra presentación. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, vamos a trabajar con la cápsula 2. El día de ayer comenzamos nosotros trabajando en lo que era la argumentación. Ya partimos con nociones básicas acerca de la argumentación. Para aquellos que no estuvieron, la clase queda grabada en distintas redes sociales, que las puede buscar y la puede revisar. Ya. Mientras ingresan algunos compañeros, insistimos en que el objetivo de esta semana y de estas clases es analizar y trabajar en el portafolio 5, y hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la argumentación, pero tratando de ir a su parte más profunda, ¿ya? Hoy día vamos a saber qué tipos de argumentaciones existen, vamos a ver algunos ejemplos de argumentación, vamos a ver un video cortito también, ¿ya? Tratando de darle un poquito más de razonamiento, ¿ya? Para poder entender en el fondo en qué consiste la argumentación como tal. Aquí yo tengo un ejemplo de tesis y no tesis. La tesis es el punto inicial, es la idea principal de una argumentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo coloco como tesis, sería posible realizar una argumentación de temas como, 1, la píldora del día después es abortiva, o 2, el Transantiago debe ser cambiado, 3, el consumo de marihuana no debe ser legalizado, 4, la USACH es la Universidad del Pueblo, ¿ya? Aquí tengo 4 temas sobre los cuales yo podría trabajar una tesis, es decir, plantear uno de estos temas y plantear argumentos sobre cada uno de ellos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo trabajo el tema del consumo de marihuana no debería ser legalizado, esto no es una idea mía, por cierto, sino que es un ejemplo, ¿ya? Tendría que buscar fundamentos, argumentos para poder sostener esa tesis, ¿ya? No tesis serían ideas, por ejemplo, estoy convencido de que esto es una silla. Segundo, el agua es líquida, ¿ya? 3, el sol brilla. 4, la USACH está ubicada en la estación central. Estos 4 temas que aparecen aquí no serían interesantes como un tema de tesis, no serían una tesis, ¿ya? Una, porque hay algunos de ellos que son lógicos, ya que se explican mediante la lógica. No es necesario hacer una argumentación para persuadir, ¿ya? Entonces vamos a ir a dejar de compartir pantalla un poquito para ver nuestro video. Espero que lo vean, cualquier cosa me avisan. Aquí dice que estoy compartiendo pantalla de forma normal. Ay, Cata, hace rato que quiero ver esta película. Tiene N nominaciones al Oscar y a otros premios. Además de que los actores que aparecen ahí son súper secos. Deberíamos ver esa. Pucha, no sé qué decirte, Anto, pero en esta otra película actúa Zac Efron y él me encanta. Deberíamos ver esta otra peli mejor. Estimados alumnos, ¿les ha ocurrido esta situación anteriormente? Cotidianamente, muchas veces nos vemos en circunstancias donde queremos defender una idea que nos parece la acertada. A esta postura la denominaremos tesis.
Para apoyar esta tesis, la mayoría de las veces utilizamos algunos elementos que nos permiten justificar que esta idea es válida. A estas razones las llamamos argumentos. Sin embargo, veremos que no siempre los argumentos son del mismo tipo, pues pueden diferenciarse dependiendo de la clase de información que utilicemos en él. En este sentido, tendremos dos tipos de argumentación: la lógico-racional, la retórico-persuasiva. ¡Ojo! La validez de cada tipo de argumento dependerá mucho del receptor al que intentemos influir. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que un tipo de argumento puede servirnos en un momento, pero también puede que en otro contexto no nos sea de utilidad. ¿En qué se diferencian ambos tipos de argumentos? En la argumentación lógico-racional, vemos que el emisor intenta convencer a su receptor a través de argumentos que son objetivos y comprobables en la realidad. Ejemplo, un padre intenta convencer a su hijo de que deje de fumar considerando los riesgos a la salud que conlleva el tabaquismo. Por su parte, en la argumentación retórico-persuasiva, evidenciamos que el emisor quiere lograr que el receptor realice una acción, persuadir, o abandone una conducta, disuadir, a través de argumentos subjetivos o emocionales que en ocasiones carecen de sustento o verificabilidad en la realidad. Ejemplo, el mismo padre intentando que su hijo deje de fumar, esta vez aduciendo que cuando fuma se ve poco atractivo o que la gente mala en las películas suele ser fumadora, por lo que puede dar una mala impresión. La argumentación lógico-racional es muy común en textos científicos, ensayos, proyectos de ley, etc., mientras que la argumentación retórico-persuasiva la podemos encontrar en publicidad, algunas campañas políticas o conversaciones cotidianas. Como se habrán dado cuenta, la argumentación, independiente de su tipo, es un discurso muy usado en su cotidianidad, por lo que es importante saber en qué momento usar un tipo u otro. ¿Qué tipo de argumentación consideran ustedes que utilizan más a menudo? Hasta la próxima. Ya. Pudieron ver el video, ¿cierto? Dedito para arriba. Sí, profe. ¿Vieron el video? Sí, profesora. Ya. Sí, profesora. Sí, profe. ¿Quedó encendido acá? Vamos a apagarlo. Amén. Y sí, ya, perdón. Ya, me estaban diciendo que sí entonces. Ya, entonces vamos a continuar con nuestra presentación de PowerPoint que estábamos viendo, ya, donde vamos a... Si yo la agrando, ¿lo ven igual o no? A ver. ¿Así? Se ve. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos una argumentación, ya, un ejemplo de argumentación y tesis, donde vamos a considerar... Espérenme un poquito que tengo aquí. Ahí. El tema que tenemos son los tallarines, ¿ya? En nuestra tesis va a ser que los tallarines hacen engordar, ¿ya? Si yo como tallarines voy a engordar porque los tallarines están hechos en base a harina, ¿ya? Y la harina, obviamente, me hace engordar. Un argumento 1, ¿ya? Sería investigar acerca de qué está hecha la harina y llegar a la conclusión, para presentar este argumento, de que están hechos en base a carbohidratos, ¿ya? Y por otra parte, yo tendría la posibilidad de buscar evidencias de, porque estoy diciendo que están hechos en base a carbohidratos, y para eso yo presento un respaldo. Según el nutricionista Camilo del Pozo, en la entrevista otorgada a la revista Vida y Salud, ya en su edición tanto, dice que el consumo de carbohidratos aporta ampliamente al alza de la masa muscular, y por ende, en el peso, ya, al peso, como dice acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos construir un argumento, ya, con su tesis y su respaldo. Tenemos los tipos de argumentos según el modo de razonamiento. Según lo que planteaba el video, habían dos tipos de argumentos, ya, los lógicos racionales, y ellos se referían a los retóricos persuasivos, ya, pero aquí nosotros los vamos a trabajar como
emotivo y afectivo. En realidad son lo mismo, ¿ya? Los lógicos racionales que están acá, según el video, lo que planteaba era que se comprobaban más bien por un tema de investigación, de muestra, de estadística, y los emotivos afectivos, que eran los retóricos persuasivos, tenían que ver con la persuasión, ya con convencer de un modo más cercano a una determinada persona para que actúe de tal forma. Entonces, por ejemplo, tenemos los argumentos lógicos racionales apelan a la veracidad de hechos comprobables, ya teorías científicas o criterios de personas con autoridad en la materia. Yo voy a buscar a alguien especializado. Yo voy a buscar una estadística que me diga de cuánto voy a subir si como todos los días tallarines, por ejemplo. ¿Ya? Entonces todos los argumentos lógicos racionales tienen que ver con la veracidad de los hechos comprobables. Por su parte, los argumentos retórico persuasivo o emotivo afectivo tienen que ver con la sensibilidad y el conocimiento que tenga el receptor sobre el tema tratado, ¿ya? Tiene que ver como la forma que tiene para persuadir, para convencer a un determinado receptor, ¿ya? Dentro de los tipos de argumentos vamos a encontrar que un argumento es el razonamiento por el cual se intenta probar o refutar una tesis, ¿ya? Es decir, yo puedo crear una tesis y decir que los tallarines me engordan o los tallarines engordan, ¿ya? Y puedo probar que es verdad lo que estoy diciendo, así como también podría decir y llegar a través de todas las conclusiones a decir que efectivamente no engordan, ¿ya? En una argumentación siempre existe la intención de convencer de manera razonada, ¿ya? O de persuadir afectivamente. Llegamos a nuestra reflexión, ¿ya? Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran realizar en este momento. Dudas, comentarios. Ya, están todos calladitos. No, profesora. Ya, ahí hay una duda. Dígame. ¿No? Le dije que no. Ah, ya, perdón. Le escuché, sí, tengo dudas. No, le escuché yo, profesora. Ya, entonces acá, anteriormente, espérenme un poquito. Antes de llegar a los argumentos, teníamos una proyección acá, sobre el texto argumentativo, ¿ya? El texto argumentativo, aquí como sale, plantea una tesis y argumentos, una idea y su sustento, ¿ya? Esta tesis va a plantearse a través de una estructura que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la parte del desarrollo, nosotros vamos a desarrollar los argumentos, se exponen ahí los argumentos. Y luego en la conclusión se van a retomar para hacer una breve síntesis o mencionarlos o hacer un pequeño resumen o recuento de lo que fue dicho como argumento, ¿ya? Por otra parte, el texto argumentativo propone que la opinión del autor o del emisor tenga la capacidad de convencer al receptor o lector, ¿ya? Esa es en el fondo la función e importancia del texto argumentativo. Ahora, si nosotros tuviésemos que hacer una breve síntesis de lo que estamos viendo ahora, tendríamos que claramente hablar de la argumentación consiste en... ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ir a la reflexión, que es la que vamos a realizar ahora, ¿ya? A continuación. 1. La argumentación consiste ya vayan pensando las respuestas porque les voy a preguntar a ustedes qué tipos de argumentación
de argumentación existen? ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? ¿Ya? Con esas tres preguntas debiésemos nosotros hacer nuestra reflexión de la clase de hoy día, considerando que todo lo que está ahí lo vimos en el video y también lo estuvimos viendo en la proyección, ¿ya? Ahora voy a salir, ya voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a volver a conectar. Les agradezco.